Y estamos de vuelta y tenemos como invitada a la Seremi de Economía, Natalia Keystone, que ya está con nosotros. Sin golpear la puerta, la tecnología permite ingresar. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Seremi? Un gusto, muy buenos días. Buenos días, Vladimiro. Encantada de estar con ustedes en Radio Polar esta mañana. Muchas gracias. Y tengo a mi lado a Jaime Yelensi, que es el vocero del sector gastronómico, al que usted conoce sobradamente, Seremi. ¿Ah? Tantísimas veces han estado en mesa de conversaciones. Y el tema es, ¿qué pasa con nuestra economía ahora en cuarentena? ¿Qué significa esta determinación de la autoridad de salud de devolvernos a cuarentena con todos los efectos que esto significa? La quiero escuchar a usted para que después converse con Jaime, que tiene algún tipo de inquietudes. Gracias, Vladimiro. Bueno, efectivamente, nosotros, y saludo también a Jaime cordialmente. Nosotros conversamos permanentemente porque evidentemente el sector gastronómico es uno de los que más ha sufrido con esta crisis y es de nuestro especial interés buscar las formas de apoyarlo. Pero claramente que este retroceso nos impacta profundamente, lo hemos dicho en todas las oportunidades. Finalmente, lo que nosotros como Ministerio de Economía hemos buscado es poder trabajar muy de la mano junto a la autoridad sanitaria, particularmente acá en Magallanes, junto al Seremi Eduardo Castillo, con quien de verdad trabajamos muy bien, junto con los gremios, Jaime también lo puede acreditar, buscando que los contagios no se generen en los lugares de trabajo, buscando las distintas estrategias para, al menos desde nuestras veredas, ¿verdad?, contribuir a controlar la propagación del virus. Y en esa línea también creo que es importante destacar cuáles son las cifras. Las cifras nos dicen que el contagio en la región de Magallanes, en la pandemia, se ha dado en un 93% en forma intradomiciliaria, por contacto social, por contacto en los hogares, y solamente un 7% se ha generado en las empresas o en los lugares de trabajo. Entonces, la verdad es que en esa línea evidentemente todavía tenemos un desafío. Ojalá esa cifra fuera cero, pero continuamos viendo que la mayor proporción de los contagios se genera en las casas, y es por eso que continuamos en esta tarea de hacer conciencia en la comunidad de que somos cada uno de nosotros protagonistas en poder bajar estos indicadores para nosotros, para la industria gastronómica, para para el comercio, para todas las actividades productivas. La verdad es que poder tener un retroceso impacta y finalmente lo que queremos es poder avanzar para recuperar el espacio perdido en este año y un mes y algunos días que llevamos con distintas situaciones de restricción. Así que esa es un poco la mirada, Vladimiro, y bueno, se nos vienen algunos días complejos, pero que esperamos abordar con mucho trabajo y mucha coordinación también con los distintos sectores. Yo voy a hacer una sola reflexión para dejarla a Jaime para que converse con usted todo el programa, porque él tiene una serie de inquietudes. Dos noticias que son alentadoras, que nos dan algún tipo de esperanza. Uno, el IMASEC. El IMASEC de este mes fue 6.4 más que el mes igual del año anterior, vale decir el mes de marzo. Buena noticia, sin duda. Y lo otro, la otra gran noticia que tenemos es que el cobre sigue escalando. A 4.46 hoy la libra en la bolsa londinense. Sin ninguna duda, porque son más recursos para Chile. Esas son buenas noticias. Lo voy a dejar con Jaime, porque Jaime tiene muchísimas inquietudes seguramente que plantearle, porque usted estaba invitada el jueves, no sé si seguirá invitada, a la última cena. Jaime Yelensi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vladimiro. Buenos días, Natalia. Bueno, la verdad que primero voy a partir con una aseveración. La gente de la industria está muy golpeada. O sea, esta situación de retroceso lo afecta mucho por una razón muy sencilla. Muchos hoy tienen que decirle a sus trabajadores que tienen que retornar a la AFC. Y eso tiene un efecto en familia, en personas. Normalmente cuando son nuestros negocios, son chicos, funciona casi como una familia. Y la verdad que cerrado en cuarentena, la mayoría no puede sostener a sus trabajadores porque ya los niveles de deuda de la industria son muy altos. Eso sería la primera reflexión, y un poco entender por qué frente a una situación tan compleja como esta pandemia se produce un escenario de esta naturaleza.
Entonces, ¿qué es lo que en el fondo, Seremi, uno podría decir que son los temas que nos preocupan y le preocupan a la industria? En el tema respecto de las ayudas tenemos dos situaciones que en mi opinión son complejas. Ya el año pasado varios de los Reactívate de Cercote fundamentalmente tienen una restricción, y tienen una restricción legal, que es que no pueden recibir, por ejemplo, ningún subsidio, ninguna ayuda a alguien que tenga algún tipo de deuda fiscal, sea previsional, ¿cierto?, en el formulario 30. Y esa razón tiene que ver, esa ley se hizo cuando el país funcionaba con normalidad, hace 14, 15 años, cuando la gente no pagaba a veces las imposiciones de sus trabajadores, pero tenía ingresos normales. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha sido capaz de modificar, aunque sea transitoriamente, para que muchos pequeños comercios, por gente que ha tenido problemas para poder pagar estos 14 meses, ¿cierto?, sus leyes sociales y no ha podido, tenga acceso a algún beneficio? Si no, nos vamos a ver otra vez enfrentados a que van a salir proyectos de ayuda, pero donde al menos un porcentaje importante no va a poder postular porque tiene problemas de pago. Entonces, yo diría que ahí hay un tema de urgencia, un tema de preocupación que le compete al Ministerio de Economía. Eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos un problema, yo sé que ustedes le han dado todos los instrumentos a la banca, pero el comportamiento de la banca ha sido muy complejo. Ejemplo, la factibilidad del famoso FOGAPE 2.0, con una tasa de interés del 7,2% promedio anual, la verdad que era para darle interés y más flexibilidad a la banca para que viera los temas de riesgo, ¿cierto?, de una mejor manera y pudiera tener más gente acceso a obtener créditos para resolver estos temas. La verdad que no está funcionando y la banca está obligando inclusive a que cuando tú quieres postular al FOGAPE 2.0, esto para la gente a veces le cuesta entender, pero te obliga a renegociar solo el FOGAPE 1, no otro tipo de deuda. Entonces la banca está haciendo un tema de filtro muy complejo. Y me dijiste que el comportamiento de la banca era desastroso, dice. Sí, desastroso. Yo tengo que decir que es desastroso porque en realidad han estado preocupados de su interés y no de un instrumento de ayuda donde el fisco se ha jugado y le han puesto recursos con garantía del Estado para que tengan una visión de ayudar a sus clientes. Y la verdad que hoy día cuando uno mira las cifras, no sé, tendremos la mitad de lo que pusimos en el FOGAPE 1, o sea, en el FOGAPE, en el inicial, el FOGAPE 2.0 hoy día ha puesto menos de la mitad de los recursos que tuvimos en el primero. Entonces, ahí hay dos temas que son súper complejos. Y la última, que ya es, tal vez pedirte mucho, pero... Anote, Seremi, anote. Es que tenemos que cambiar y tener una realidad. Si yo miro, y yo creo que este es el tema fundamental de preocupación de la comunidad, Israel, Magallanes. Somos la segunda región del mundo con mayor nivel de vacunación. Entonces esta señal de retroceso nos preocupa. Es cierto, yo entendí las explicaciones del Seremi de Salud que dice, bueno, es cierto, estaban llegando sectores más jóvenes, ahí hay que hacer un frenazo a este tema. Pero ¿cómo vamos a ir cambiando los indicadores? Porque la solución al final no solamente para los gastronómicos, para la gente del deporte, la gente de la cultura, ahora van a cerrar las peluquerías, va a cerrar el pequeño comercio, muchos van a tener que cerrar. Queremos saber cuándo podemos tener un horizonte en la estrategia de vacunación que podamos abrir definitivamente. O sea, esa es la pregunta del millón, porque ¿cómo vamos a ver las vacunas? Cuando tengamos un 70% vacunado vamos a poder abrir. ¿Cuál es la cifra mágica? Porque yo me imagino que lo que debería dimensionarse es la presión sobre el sistema de salud, no los contagiados. O sea, tenemos que buscar un tema que nos permita tomar decisiones sobre esta materia. Porque vivir económicamente, usted sabe que es imposible, que uno no puede planificar si un día avanza, otro día retrocede. Entonces, escuchemos la Seremi. Tenemos que ver, yo diría ahí, sería la tercera pregunta, yo sé que es lo que estoy preguntando mucho, es cómo nos vamos a poner de acuerdo cuándo vamos a volver a cambiar en función de este proceso de vacunación. Y lo último hay que... ¿Tienes uno más? No, lo otro lo dejamos para el final. Escuchemos a la Seremi Natalia Kirchner ante esta reflexión del vocero del sector gastronómico aquí en la región de Magallanes.
Y bueno, yo le agradezco a Jaime porque la verdad es que para nosotros es muy relevante, Vladimiro, poder contar con la visión de nuestro gremio. Estamos en permanente comunicación. Jaime ya me había comentado varios de estos temas. Y efectivamente, bueno, en términos de la preocupación respecto a las restricciones que hay en los instrumentos, nosotros a través del Ministerio lo que hacemos es ejecutar a través de los instrumentos que nos parecen los más propicios, los más eficientes, dada la realidad, la mayor cantidad de recursos, esperando que estos puedan llegar también a la mayor proporción de las empresas que lo requieren. Y es por eso que finalmente se decidió el año pasado apuntar a una estrategia de el mayor volumen posible de beneficiarios a través de Cercotec, un instrumento bastante sencillo que es el Reactívate, donde la verdad es que pudimos llegar depende del instrumento, pero 2,5 millones, algunos 3,5 millones, de acuerdo a la convocatoria, ¿verdad? A más de 2.500 beneficiarios, no solo con Reactívate, pero donde la proporción más importante se la llevó el Reactívate. Yo entiendo que es complejo, en la medida que va pasando la crisis, el poder mantener estos criterios, pero lamentablemente también hay algunas restricciones legales, que justamente es lo que indicó Jaime. Nosotros lo escalamos desde la Seremía bastante tempranamente el año pasado, pero lamentablemente esto requiere una modificación legal, el que se pueda evitar, digamos, este requisito de no tener deudas laborales ni previsionales. Entonces, bueno, es un tema que seguimos empujando, pero que lamentablemente no es algo que podamos cambiar nosotros directamente desde el Ministerio de Economía, sino que finalmente requiere de un cambio en la legislación. Y bueno, sí, también indicar que hemos ido pidiendo, solicitando que cada vez tengan menos restricciones desde lo que está a nuestro alcance, lo que nosotros sí podemos exigir, y también intentando ser justos, porque entendemos que es necesario poder llegar a aquellos que no se han visto beneficiados anteriormente, y actualmente también lo que entendemos es que con un solo instrumento no necesariamente vamos a solucionar la problemática de las pymes. Por lo tanto, está también el FOGAPE COVID. Yo sé que Jaime tiene ahí importantes aprensiones al respecto, pero también tenemos que ver los números, ¿verdad? Y sabemos que hemos llegado a más de 4.300 empresas de menor tamaño con estos créditos, con el FOGAPE COVID y con el FOGAPE Reactiva. El FOGAPE Reactiva inició bastante después que el FOGAPE COVID, por lo tanto, entendemos que no puede tener las mismas magnitudes, pero estamos hablando de 3.300 créditos y fracción del FOGAPE COVID y 1.070 créditos FOGAPE Reactiva en los pocos meses que lleva desde el inicio de su ejecución. Así que la verdad es que entendemos todavía que hay brechas en términos de el acceso, y es por eso que desde el gobierno hemos empujado a través de las garantías estatales altísimas, hasta el 85% de garantía estatal, incluso en algunos sectores de mayor riesgo esta garantía aumenta, para que la banca tenga buenos incentivos para generar los préstamos, pero volvemos a hacer el llamado a la banca. Necesitamos que con estas condiciones que son bastante más favorables que un escenario normal, podamos hacer el esfuerzo de llegar a aquellas empresas que más lo requieren y que probablemente son las que hoy tienen unos flujos que no son seguros, no son ciertos, pero que son que se debe a la pandemia, pero que sabemos, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que una vez que los números bajen puedan retomar sus actividades. Vimos como ya en el corto periodo que estuvimos en el paso 3, la gastronomía pudo volver a funcionar, por lo tanto sabemos que en la medida de que nosotros avancemos vamos a ir recuperando esos sectores. Seremi, me escucha, ahora me escucha, le levanté el dedito, solo para hacerle una acotación, ¿no? Es tan dramática la situación, y así es visualizada por quienes pretenden llegar a la presidencia de la República. Es un precandidato de Chile Vamos, el que ha dicho: tenemos que, aunque parezca una medida populista, no lo es una realidad, intentar presentar un proyecto urgente para eliminar el DICOM durante la pandemia. Porque hoy hay muchos que han caído al DICOM producto de la pandemia y no tienen acceso absolutamente a un solo peso de la banca. Sí, la verdad, Vladimiro, es que nosotros entendemos perfectamente esta realidad. Me refiero a Mario Desbordes, me refiero a Mario Desbordes. Sí, no, independiente de las distintas de los distintos proyectos, la verdad es que nosotros entendemos que efectivamente en un escenario de crisis como el que vivimos, caer en una situación de endeudamiento es distinto a lo que ocurría antes de la pandemia. En el fondo,
sabemos que hay muchas empresas que, si no estuviéramos con estas restricciones, podrían mantener sus flujos y podrían mantenerse vigentes, pero que hoy están restringidas en su capacidad de vender, como pasa con los gimnasios, como pasa con la industria gastronómica y así muchos otros. Entonces, la verdad es que esperemos que vayamos avanzando en este camino. Creo que se ha hecho mucho, Vladimiro, sin embargo, aún tenemos algunos temas que solucionar y en términos de este tipo de restricción me parece que sin duda es todavía son temas que debemos trabajar para avanzar. Jaime Génesis. Bueno, sí, yo creo que, a ver, uno de los temas y que nosotros vamos a tratar de visualizar a nivel nacional es que al menos la industria nuestra necesita una ayuda directa. O sea, la sensación que tenemos que todo instrumento, a ver, cada mes que pasa en este proceso de pandemia, en estos 14 meses, la situación de nuestros asociados y de mucha gente del sector cada vez está más compleja. Por lo tanto, en algún momento lo único que vamos a plantear nosotros a nivel nacional es que tiene que llegar alguna ayuda directa, por lo menos para este sector de la industria. Yo creo que en la misma circunstancia estamos nosotros, está la gente de los gimnasios, que no han podido funcionar y que de alguna manera el Ejecutivo y el Parlamento tienen que ser capaces de visualizar y llegar con algún tipo de ayuda directa, porque si no, la verdad, la agonía de muchos de estos sectores se hace eterna. Eso es lo primero. Y lo segundo, que vuelvo a recalcar, es que hay que tener una fecha, hacer una programación de alguna manera cuando vamos a abrir. O sea, yo entiendo y tampoco nos parece razonable, uno aparece pidiendo permanentemente ayuda. La verdad que parte de la solución es la apertura. O sea, tenemos claro que parte de las soluciones tenemos que volver a trabajar. Y en eso tenemos que ser capaces de, con el ministerio, no es su ministerio, con el Ministerio de Salud, decir, bueno, tal fecha, mire, vamos a llegar al 70%, ya que vamos a abrir. Tenemos que buscar un tema en que nos ordenemos, porque por lo menos para que la gente tenga un horizonte y no este nivel de desesperanza. Yo por lo menos creo que con el gremio vamos a seguir colaborando en que la gente se vacune. Nos parece un tema prioritario, creemos que es la solución, aun cuando no estamos de acuerdo con esta cuarentena, pero creemos que hay que seguir en el tema de la vacunación y ojalá llegar cuanto antes al 70%, que los jóvenes se vacunen. O sea, tenemos que buscar parte de la solución, pero en algún momento tenemos que empezar a tener señales claras para dónde vamos, porque si no, programar los negocios es un tema muy, muy difícil. Hay que darle una especie de fecha de esperanza a la gente. Es decir, miren, ¿saben qué más? Ya teniendo el 60% con 2 vacunas y el 80% con una vacuna, vamos a iniciar un proceso de apertura. O sea, que tenga algún sentido. Porque si no estamos en esta situación frustrante, no voy a hablar de los temas de enfermedad, la presión, el tema de la banca, o sea, todo esto está generando un tema, yo diría, de mucha conmoción en muchos sectores de la actividad económica, y que de alguna manera entendemos el tema de salud, pero también vemos cómo los esfuerzos de mucha gente se están cayendo a pedazos. Entonces, tal vez no es su fecha, pero yo creo que tenemos que buscar, o sea, no es su área. Lo esperamos hablar con el Ceremi, yo tengo una muy buena opinión del Ceremi de subrogante de salud, Ceremi Castillo, pero tenemos que está dispuesto a dialogar con usted. usted. Sí, no, y ha tenido siempre disposición, o sea, yo creo que tenemos que buscar una fecha, algo que nos dé un horizonte, un propósito y nos ordene, porque la verdad, si no, el tema de frustración, de molestia, yo mismo, que suelo ser harto resiliente, la verdad que ayer uno estaba muy enojado, o sea. Y nosotros vamos a hacer, y le vuelvo a recalcar lo último, esta especie de última cena donde vamos a invitar a todos, como una forma de visualizar que la industria necesita 2 cosas. Saber cuándo va a trabajar, y lo otro, a ver si hay una ayuda de verdad directa y no esta cosa tan compleja, porque muchos de nuestros amigos de trabajo no han podido obtener beneficios, no han podido, o sea, conozco gente en nuestra industria que no ha podido. Entonces, ¿cuántos son los damnificados de la industria gastronómica? A ver, lo que pasa es que yo me gustaría hacer las cifras más generales. Yo tengo un gremio que son 60, pero aparte estoy con el gremio de agrupaciones turísticas que somos... Ayer me hablabas tú de un 30% de posibilidades de quiebra. Sí, lo que pasa es que se está produciendo el siguiente fenómeno. Muchos están vendiendo, eso significa que se retiran del negocio, están tratando de ver si salvan algo, que alguien se los compre y alguien entre al negocio. Muchos de estos subvalorados.
pero en total se están produciendo gente que está abandonando la industria cerca del 30%. Ahora, ¿qué es lo que yo pediría adicionalmente? Certeza, hay que construir certeza. O sea, ya en este momento hay que construir certeza. Pues si yo tengo claro, mira, ¿sabe qué más? Como decía el CEREME tal vez, pero decía, mira, si bajan los indicadores, en 3 semanas podemos bajar, yo diría, ya, 80% dos vacunas, 80% una vacuna, 60% dos vacunas, vamos a iniciar el proceso de apertura. Por lo menos uno tiene un horizonte, se planifica, ordena, habla con su gente. Tenemos que buscar un mecanismo que nos dé un poquito más de certeza para poder empezar a salir de esta situación tan estresante, tan compleja, y reordenarnos. Yo creo que mucho de eso estamos esperando. Seremi, la dejo con la reflexión final luego de haber escuchado esta catarsis, si se quiere, ¿no?, de Jaime Génesis, pero muy justificada debido al drama que viven muchos emprendedores, pequeños emprendedores en la región de Magallanes, y créamelo, con la mejor intención, Natalia, con la mejor intención. No a todos ha llegado la ayuda, ninguna, y en otros ha llegado tarde y de manera inoportuna. Y Vladimiro, bueno, la verdad es que es muy complejo poder dar respuesta en una crisis tan brutal como la que nos está azotando, porque esa es la verdad. Llevamos más de un año con una pandemia que es la mayor pandemia y la mayor crisis que ha impactado al mundo entero, no solamente a Chile, no solamente a Magallanes, y evidentemente creo que no había nadie preparado para hacer frente a los impactos que esto puede generar, sobre todo porque estamos ante mucha incertidumbre. Yo entiendo, Jaime, porque claramente los mercados y las empresas, ¿verdad?, los distintos sectores económicos requieren de certeza, requieren de certidumbre para poder avanzar, para poder reponerse, para poder planificar. Pero lamentablemente esta pandemia, creo que el factor común que ha tenido en todas partes es que es absolutamente incierta en su comportamiento. Hemos tratado de ir avanzando. Creo que tenemos una posición muy privilegiada porque tenemos un país con una cantidad de vacunas que nos va a permitir tener a toda la población vacunada con 2 dosis. Esperamos durante el primer semestre. Además, ha dado un tremendo anuncio, que es que se amplía importantísimamente la cantidad de personas que se van a poder vacunar. En las próximas 2 semanas ya vamos a iniciar la vacunación de personas hasta 35 años, gente joven. La verdad es que creo que tenemos que mirar ese vaso medio lleno, porque en la medida de que nosotros avanzamos en ese porcentaje de vacunación, vamos a empezar a ver resultados en los indicadores, y en la medida que esos indicadores mejoren, también vamos a tener mayores certezas, que es lo que Jaime indica, que es lo que necesitamos. Nosotros también desde el Ministerio de Economía necesitamos contar con indicadores mejores para poder seguir empujando, y ese es el trabajo que hemos hecho junto con los gremios, a levantar las necesidades, las inquietudes. Vamos a seguir en esa línea, pero también hacer el llamado, Vladimiro, a la comunidad de Magallanes a no bajar los brazos, porque lamentablemente, independiente de que vamos bastante bien en nuestro proceso de vacunación, tenemos indicadores que hoy son críticos. Estamos en una situación crítica. El hospital está en una situación de alta vulnerabilidad. Hay solamente 2 camas críticas en este momento en toda la región. Nuevamente tuvimos que abrirnos las posibilidades de iniciar aeroevacuaciones, y evidentemente el escenario sanitario lamentablemente va a tener que primar, lo hemos dicho siempre. Tenemos que resguardar la salud y la vida de las personas, y en la medida que nosotros mejoremos en estos indicadores, vamos a poder ir retomando las actividades económicas, que es nuestro especial interés desde el Ministerio. Así que esa es un poco la reflexión final. Nosotros estamos siempre por apoyar y por generar reactivación. Creemos, tal como lo dijo Eduardo Castillo, ¿verdad?, también lo escuché hoy día en la mañana, que si tenemos una cuarentena eficiente, vamos a poder de vuelta a estos números, ojalá en 2 semanas, esperemos que no sea más que eso, porque si nosotros estamos 2 semanas cerrados, pero cerrados de manera efectiva, vamos a poder avanzar, y sabemos que eso va a ser el mejor de los escenarios, porque todos necesitan volver a reactivarse. Seremi, es cierto, cuando llueve todo se moja. Yo decía, también pagan justo por pecadores. Yo creo que aquí hay cuotas no transversales de responsabilidad. Pero ojo también con la fiscalización, ojo también con las pesqueras, ojo con quienes van a tener la oportunidad de abrir. Yo creo que la fiscalización debe ser extremadamente estricta.
porque se nos ha pedido un sacrificio enorme, se le ha pedido a un sector de la industria un sacrificio realmente extraordinario y donde, bueno, costará mucho recuperarlo, pero confiamos, ¿no?, en que primero por sus fuerzas y luego colaboración del Estado puedan resurgir y volver, ¿no?, a contribuir al desarrollo a través del turismo, a lo que significa el turismo, un alto valor del PIB regional en nuestra región de Magallanes. Yo le agradezco, Natalia, la gentileza de haber tomado parte en este programa, la frontalidad, el ida y vuelta, y será hasta cualquier momento. Un abrazo virtual, Natalia Giston. Un abrazo, un gusto, Vladimiro, y saludos también a Jaime. Gracias. Gracias, Natalia, un placer. Nos queda un minuto solo, Jaime, ¿no?, para tu reflexión final y para lo que va a significar, ¿no?, este gesto del próximo día jueves, la última cena. Sí, ahí voy a corregir, me equivoqué, es el viernes 7. Ah, es el viernes. El viernes 7, 10 horas de Santiago, 11 horas de Magallanes. ¿De la noche o la mañana? De la mañana, de la mañana. Ah, de la mañana, mediodía. Sí. O sea, han cambiado los horarios. Lo que pasa que... Porque ya no es la última cena. No, nos pusimos de acuerdo con los horarios a nivel nacional. Nosotros tenemos una hora distinta. Pero ya no es la última cena. Vamos a hacer Sí, el desayuno, el almuerzo. Sí, ¿no? Es el gesto, entiendo. Es el gesto. Lo que estamos buscando es visualizar esto. Ayuda y empezar a presionar para tener un horizonte claro de apertura. Eso es lo primero que nos interesa. Pero lo segundo, yo quisiera hacer una reflexión. Miren. Ayer estaba muy enojado ayer, pero hoy día yo creo que hay que tener claridad. A ver, yo diría un llamado a dos cosas. Primero, a incentivar el proceso de vacunación. Yo creo que es súper importante que la gente se comprometa. El proceso de vacunación es un acto solidario entre nosotros. Eso nos va a permitir cambiar la situación. Entonces yo le pediría a los más jóvenes, por favor, que se vuelquen a vacunar. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y no solamente por uno, sino porque tiene que ser por el entorno, por todos, porque los magallánicos necesitamos tratar de volver ante la normalidad, sino la situación de mucha gente, muchas familias es muy complicada. Eso es lo primero. Y lo segundo es que es difícil ahora, pero nosotros tenemos esperanza, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando instrumentos, vamos a tratar de alguna manera de darle una dirección. Agarró el tiempo, Jaime. Y en eso, por lo menos, tengan fe que nosotros vamos a trabajar. Y mucha fuerza a los peluqueros, a los deportistas, al pequeño comercio, a los gastronómicos, a la gente de la cultura, a la gente del turismo. La verdad que fuerza, no queda otra más que fuerza. Jaime Jelincic, vocero del sector gastronómico, y Natalia Giston, la Seremi de Economía y Turismo, estuvo con nosotros en esta parte de Buenos Días Región, la primera sintonía en la Patagonia, en Polar y sus plataformas.